Miren, estimado, para que nosotros podamos entender cómo serán las profecías conforme a la Torá, conforme a la Biblia, yo le voy a leer un pasaje que está en Isaías 46. Lo voy a leer desde el verso 8 en adelante. Del verso 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Yahweh y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. Y el verso 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué está diciendo Yahweh, el Elohim de Israel aquí? Que Él es quien ha anunciado lo por venir, o sea, lo que va a suceder el final desde el principio de la antigüedad. O sea, aquí lo tengo que decir desde el punto de vista de la Torá. O sea, todos los eventos que ocurrieron en la Torá, llámese los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, todas estas cosas nos revelan cómo será el fin de los tiempos. Para que podamos entender, también quiero citar al libro de Eclesiastés, en el capítulo 8, a partir desde el verso 3, desde el verso 2, que dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Verso 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Verso 8. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y el verso 9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué significa esto? Que primero, en Isaías 46, el Eterno dice que Él viene anunciando el fin desde el principio. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 1, desde el verso 2 hasta el verso 9, el verso 9 termina diciendo como que lo que fue, o sea, lo que ya sucedió es lo mismo que sucederá, es lo que quiere dejar dicho. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, o sea, lo que se hizo en el pasado es lo que se hará en el futuro. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Personas que quieran entender la Biblia y quieren entender las profecías bíblicas, tienen que tener un entendimiento de lo que ha sucedido, que está registrado dentro de las Escrituras, es lo mismo que va a suceder. Es la historia que se repite, porque no hay nada nuevo debajo. Por ejemplo, ¿a qué yo me refiero? ¿Cómo es que va a ser al final de los tiempos? ¿Qué va a suceder al final de los tiempos? Mira, en Éxodo capítulo 3, este capítulo narra en aquel momento que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, Yetro, que era un sacerdote madianita. Y dice que él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Oré, que es conocido como el monte del Elohim.
Y allí él vio la zarza que ardía, eso le llamó poderosamente la curiosidad. Entonces, él se acercó y en el verso 5, capítulo 3, verso 5 de Éxodo, dice, voy a leer desde el verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, en el verso 5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el verso 6 dice, y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Yahweh. Dijo luego Yahweh, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué significa todo esto? Las personas que conocen la historia del éxodo de Israel, dice las escrituras que el pueblo estaba siendo azotado en Egipto. El faraón había dado una orden que cuando naciera todo niño de los hebreos, los niños tenían que ser lanzados al río para que se ahogaran. Si era niña, se le perdonaba la vida, pero a las personas que trabajaban se le puso una carga mucho mayor. Entonces el pueblo se afligió y el Eterno entonces busca a Moisés para que Moisés sea el primer redentor de la historia del pueblo de Israel. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Cuando el pueblo empezó a ser afligido, entonces el Eterno llama a Moisés para que sea el primer redentor, porque en la historia de Israel hay dos redentores. Y quiero compartir esto. El concepto redención dentro de la mentalidad hebrea está estrechamente ligado con llevar el pueblo de un estado de esclavitud a un estado de libertad para ser llevado a la tierra prometida. ¿Qué pasó cuando el pueblo empezó a ser afligido por Faraón? ¿Por qué? Porque Egipto simboliza a las naciones del mundo. Faraón representa al opresor, representa a Satanás. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por Satanás. El pueblo empieza a clamar en aflicción. El Eterno escoge a Moisés y lo envía. Y entonces la historia ya nosotros la conocemos. ¿Qué conocemos de esa historia? Sencillo, mis hermanos queridos. Moisés llega a Egipto, el Eterno desata 10 plagas sobre los egipcios y la 10ª plaga es la que decreta la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Me entienden? Ahora bien, las 10 plagas no fueron dadas para castigar a los hijos de Israel. Los hijos de Israel estaban siendo afligidos. ¿Cómo? Aniquilando a los varones y poniendo tareas pesadas sobre los adultos que trabajaban, haciéndolos trabajar en condiciones muy precarias. ¿Me entienden? Ahora bien, las plagas, ninguna de las 10 plagas azotó a los hijos de Israel. No, las 10 plagas azotaron a los enemigos del pueblo de Israel, y la 10ª plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, ya sea de hombre o de animal,
es lo que decreta la salida del pueblo de Israel de Egipto. Fíjese que el pueblo clama en aflicción. El pueblo clama en aflicción. Hay un ejemplo que sucede en los evangelios que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cómo toda la profecía del tiempo del fin están profetizada con eventos de las Escrituras. Ahora voy a hablar de un evento que pasó con el Mesías y con sus discípulos en una barca. Esto que le quiero compartir está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, verso 23 al verso 27. Vamos a ver qué pasó. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Saludos, mi hermano Daniel. Quiero que escuche estas notas de voz, porque estoy explicando algo para que ustedes puedan tener un entendimiento de cómo serán los tiempos finales, mi hermano querido. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la sombra profética que se esconde aquí? Primero, el Mesías entra a la barca, se duerme, se levanta una gran tempestad, las olas se pusieron bravas, pero la tempestad, cuando las olas, cuando el oleaje es duro, es porque hay mucho viento. Eso es una ley natural. Eso el que quiere investigarlo lo puede investigar. Pero aquí hay algo muy poderoso, hermanos míos, y es que el Señor estaba durmiendo en la barca y los discípulos lo levantan: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él se levanta y le pregunta: ¿pero por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces reprendió, dice la Escritura, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una grande bonanza, o sea, todo se calmó. Entonces los hombres se maravillaron y dijeron: ¿pero qué hombre es este, que el viento y el mar le obedecen? Ahora, yo le quiero demostrar a ustedes qué significa el viento y el mar a la luz de las Escrituras. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, desde el verso 1 en adelante, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmeduzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Se pueden fijar detalladamente, si buscan estos textos y lo leen,
Daniel está describiendo que los 4 vientos de la tierra empezaron a soplar fuertemente, combatiendo con el mar. Es bueno que ustedes sepan que la palabra viento aquí es la palabra rúa, que es espíritu. Y el accionar del viento agita la mar. Ahora bien, antes de yo explicar esto, yo tengo que explicar, conforme a las escrituras, qué significa la mar, para que podamos entendiendo esto paso a paso. En Apocalipsis, capítulo 17, verso del 1 al 3 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el mismo Apocalipsis capítulo 17, a partir del verso 14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, verso 15: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y en el verso 16 dice: y los cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Explica todo esto, mi hermano, que los vientos son los espíritus de las tinieblas, y las aguas son las naciones. Entonces, mis hermanos, lo que yo les quiero dejar dicho es que cuando el reino de las tinieblas se le da el permiso, porque ellos no pueden hacer nada sin que Yahweh se lo permita. Eso es muy bueno y muy importante que la gente entienda. Todo accionar dentro del mundo humano tiene una antesala desde el mundo espiritual, sea del reino de la luz o sea del reino de las tinieblas. Yahweh es quien permite todo ese accionar, porque el mundo espiritual es el que moviliza el mundo físico. Así como el viento agita la mar, así tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas activan el mundo físico. Esto es una ley natural, pero también es una ley espiritual, hermanos míos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar dicho con esto? Que a nosotros se nos aproximan tiempos peligrosos. A nosotros se nos está acercando un momento donde se le dará una licencia a Satanás y a sus malayín, a sus sheidín, a los demonios que le siguen, donde ellos van a agitar a las naciones para traer aflicción a los hijos de Israel, como ocurrió en Egipto en la época de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pueblo empieza a ser afligido por una agitación que viene por Satanás y los demonios, yo voy a leer otro texto para que la gente podamos entender que la persecución contra la nación de Israel viene siendo provocada por Satanás y sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 12, verso 13 al verso 17 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mesías. Amén. Significa todo esto que habrá una batalla en los cielos donde Satanás y sus ángeles pelearán contra el arcángel Miguel y sus ángeles. Yo creo que proféticamente o esto ya sucedió o está sucediendo. Satanás no pudo vencer y él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Porque, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ella. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué significa todo esto, mis hermanos? Como Satanás fue derrotado en esa batalla en los cielos y cae a tierra, entonces él viene a pelear, como dice el texto que hemos leído, en contra de la descendencia de los hijos de Israel, contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh, o sea, los que guardan la Torá, pero que tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Entonces esto comienza dentro del mundo espiritual. Satanás agita a las naciones, posee a un hombre que se llama, que nosotros lo conocemos como la bestia o como el anti-Mashiach, aquel que se postró ante Satanás y recibió el poder y la potestad de este. Y entonces este hombre endemoniado, agitado por los demonios, por el diablo y los demonios, entonces él se levantará contra la casa de Israel y la perseguirá y la afligirá. Y muchos serán asesinados por causa de los mandamientos de Yahweh y el testimonio de Yahshua HaMashiach. Pero que Yahweh nos dé la fortaleza y la fuerza para nosotros permanecer firmes. Entonces, cuando el pueblo empiece a ser afligido, Yahweh escuchará la aflicción de su pueblo como la escuchó en Egipto. Entonces mandará, esta vez no a Moshe, sino a Yahshua HaMashiach. Y Yahshua HaMashiach producirá contra los hijos de desobediencia las 10 plagas, porque las 10 plagas de Egipto, del Éxodo, se repiten en Apocalipsis. Porque fue como yo dije al principio. ¿Y cómo serán las cosas? Como ya fueron hechas. Porque no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Lo que pasa es que en aquel entonces se hizo a menor escala. ¿Por qué? Porque se hizo dentro de una nación llamada Egipto, que en su momento era un imperio. Pero ahora esto sucederá a nivel mundial, a escala mundial. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel están dispersos por los 4 ángulos de la tierra, como lo enseña la Torá. Entonces, ¿qué les quiero dejar dicho? Cuando yo leo el texto de la barca, donde el Mashiach estaba con su talmidín y vino ese viento impetuoso, fuerte, agitó las aguas. Fíjense que el Mashiach está durmiendo y ellos, asustados, lo llaman: levántate, levántate, sálvanos que perecemos. Ese es el clamor del pueblo. Entonces, cuando el Mashiach se levante, lo primero que él va a hacer fue lo que hizo Moshe en el Éxodo en Egipto: desatar las 10 plagas que vinieron sobre los egipcios, no sobre la casa de Israel, para que puedan entender. ¿Me entienden? Para que podamos entender. El pueblo será afligido como fue afligido, como fueron echados los varones de los hijos de Israel a las aguas y lo ahogaban a los niños y a los mayores, lo ponían a hacer trabajo forzoso y los azotaban. Eso es lo que va a pasar con nosotros. Esa es la potestad que a Satán se le ha dado, como dice la Escritura, como lo dijo Mashiach: no teman al que mate el alma, al que mate el cuerpo, perdón. No teman al que mate el cuerpo,
Satanás puede matar el cuerpo. El Mashiach dijo, témanle a aquel que mate el cuerpo y que mate el alma. Ese es Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel. Él es quien puede matar el cuerpo y matar el alma. A Satán solamente puede matar el cuerpo. Entonces, mis hermanos queridos, cuando nosotros seamos afligidos, clamaremos al Mashiach. Y el Mashiach primero desatará las 10 plagas, no para los redimidos, sino contra aquellos hombres que le sirven a Satanás, que Yahweh los reprenda. Y luego entonces, cuando sea enviada la 10ª plaga, entonces Yahshua HaMashiach recogerá a su pueblo, lo recogerá a las nubes, y luego nos llevará a la tierra de Israel para comenzar su reino milenial. Entonces yo les he querido dar este pequeño estudio para que muchos entiendan que las plagas que fueron enviadas a Egipto y que se van a repetir en el Apocalipsis, las 10 exactamente, las 10 plagas, no son para los hijos de Israel. Son para el mundo que aborrece, odia y adversa a Yahweh, nuestro Elohim, a Yahshua HaMashiach, a la nación de Israel, a la Torá y a la tierra de Israel. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuál debe ser la actitud nuestra frente a lo que viene? ¿Entienden? Porque nosotros, como creyentes en el Mashiach, como hijos de Israel que somos, vamos a necesitar tener mucha fe, una fe grande. Yo quiero leerle otro capítulo de los evangelios, precisamente en Mateo, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Yo lo voy a leer. Dice: enseguida Yahshua hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Yahshua les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Adón, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Yahshua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Adón, sálvame. Al momento Yahshua, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo del Elohim. ¿Qué significa esto, hermanos? Nosotros vemos a un hombre que los vientos y la mar le obedecen. Estamos viendo a un hombre que camina sobre las aguas. Y esto tiene un significado muy poderoso. El reino de las tinieblas no puede actuar por voluntad propia. El reino de las tinieblas actúa bajo la supervisión del eterno Elohim de Israel, que es quien tiene toda autoridad y toda potestad, y se la dio a su hijo Yahshua HaMashiach, que tiene potestad sobre lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo que indica que el Mashiach tiene potestad sobre los ángeles de la luz, sobre el reino de las tinieblas y sobre el mundo y sobre el inframundo. Esto es muy importante que lo entendamos, amados, muy importante. ¿Qué sucede? Yahshua HaMashiach demuestra tener esa autoridad y esa potestad sobre los vientos, que es una representación del reino de las tinieblas, y sobre las aguas, que son
el reino de los hombres, como yo demostré en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14 al verso 17. Quedó demostrado que las aguas son naciones, muchedumbre, pueblos y lenguas. Pero todo esto está bajo la potestad del eterno Elohim de Israel y de Yahshua HaMashiach, su hijo, quien es que tiene la potestad de todo esto. Entonces fíjense que Pedro caminaba, ya la barca iba en medio del mar, a la mitad, y él fue caminando sobre las aguas, lo que indica que el Eterno camina sobre las naciones, porque las naciones están debajo de sus pies. Como dice un texto que voy a buscar ahora en el libro de los Salmos. Salmo 110 dice: Jehová dijo a Jehová, así es que dice originalmente en el hebreo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yahweh está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué significa esto? Lo que dice: siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. O sea, ¿cuáles son los enemigos del Mashiach? Son las naciones que él quebrantará. Y dice que el Adón Yahweh, en el hebreo dice: Yahweh está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira, quebrantará las naciones. O sea que el Mashiach tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de la luz primero, sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino de los hombres, sobre la muerte, que es el inframundo. Pero lo que nos muestra aquí Pedro es que aunque Pedro caminó, la falta de fe, su poca fe, hizo que él se hundiera, hizo que él sucumbiera. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto, amados hermanos? Sencillo. Nosotros, teniendo la fe en Yahshua HaMashiach, no podemos dejar que las acciones que provienen del reino de las tinieblas y de este mundo que actúa bajo el maligno nos quiten la visión de nuestro Señor, que nos quiten la fe en Él, porque Él ha prometido librarnos aún de la muerte. Amén. Eso es lo que Él ha prometido. Aunque tengamos que morir, Él nos levantará de la muerte. Y esa fe nos tiene que acompañar a nosotros hasta el último momento. No hagamos como los discípulos en la barca y como Pedro cuando se hundió, que en ambos casos el Mashiach lo que atacó fue su falta de fe. En el asunto, en la historia de la barca, ellos tenían que tener fe en el Mashiach, porque antes de que ellos partieran en la barca, el Mashiach dijo: crucemos al otro lado. O sea, eso no lo dijo un hombre. Ellos van a cruzar al otro lado, que es precisamente el significado de la palabra hebreo. Hebreo es el que cruza al otro lado. Ese es el concepto de la palabra hebreo. ¿Me entienden? Hermano, mi consejo final es que no importa. Nosotros le servimos a un Elohim, a Yahweh, nuestro Abba, y a Yahshua HaMashiach, que están por encima de todas las cosas. ¿Me entienden? Que no mengue nuestra fe en este tiempo. Yo oro al Padre para que nuestra fe no mengue. Como le fue dicho a Kefa, a Pedro, cuando el Mashiach le dijo: Satanás ha pedido al Padre para zarandearte, mas yo he orado al Padre para que no te falle la fe. O sea, no es que tú no vas a ser zarandeado, Pedro. No, tú vas a ser zarandeado. Pero yo he orado al Padre para que no mengue tu fe, para que no falle tu fe. Y es la oración que yo quisiera que Yahshua HaMashiach
haga al Padre, que Él ore para que nosotros y cada uno de nosotros, de los miembros de Simchat Torah Kehilá, esta Kehilá virtual a través de WhatsApp, no nos falle la fe, porque vamos a ser zarandeados por el reino de las tinieblas, quienes agitarán a las naciones, pero Yahshua HaMashiach está en nuestra barca. Yahshua HaMashiach es que nos va a sacar a nosotros de las aguas del mundo, porque su pueblo tiene que clamar porque está en aflicción, y eso es lo que es el mensaje central. Nosotros seremos afligidos por una tormenta en los mares, agitada por los vientos que son el reino de las tinieblas, pero Yahshua HaMashiach va en nuestra barca, y aunque él estaba dormido en la barca no se hundió, porque a pesar de que él dormía, la barca, él no estaba descuidado, no descuidó en ningún momento a sus discípulos. Shalom, mis hermanos. Yo espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y ustedes hayan podido entender sobre este estudio. El Eterno me ha dado esta palabra, que sea esta una palabra para ustedes de aliento y de consuelo. Shalom.